Ok, leamos, ¿listos? Leamos, vamos a leer Hechos 16 en adelante. Y la lectura es un poquito larga, pero vale la pena. Vamos a leer la palabra donde dice, recuerden, dice, está hablando Lucas, el escritor de los Hechos. Lucas era uno de los que acompañaba a Pablo casi a todos lados. Y el que está narrando aquí es Lucas. Y dice Lucas, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación y la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero un día Pablo ya se desagradó, dice, desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, no a la chica, al espíritu que estaba dentro de ella, le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Y dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró con pies. Y les aseguró sus pies con cadenas. Como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Note el orden. Oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. O sea que no han de haber cantado tan mal, o tal vez cantaban muy mal, pero dice que los presos los escuchaban, y de repente, mientras alababan a Dios, Dios produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas puertas se abrieron? Todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero, al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió la luz. El carcelero dijo: luces, por favor. O sea que estaba oscuro. Y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Seguramente él era el que les había dado también con palos. El que una vez los golpeó, ahora se postra delante de ellos. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: tienes que ir a la iglesia, dar tu diezmo. No le dijeron eso. Dice, ellos respondieron: solo cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos, llevándolos a su hogar. Después los llevó a su casa, mire, y les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído con todos los suyos. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Si Dios nos ayuda, vamos a hablar acerca de cómo las cárceles de la vida no pueden detener el poder de Dios. Otra vez, las cárceles de la vida no pueden detener
el poder de Dios. Ayúdame a leerlo juntos. 1, 2, 3, ya. Las cárceles de la vida no pueden detener el poder de Dios. Amén. De eso queremos hablar esta mañana con la ayuda del Señor. Recuérdate que Lucas es el escritor de el libro de los Hechos. Bien importante esto, porque cuando Lucas narra lo que Dios hace en el libro de los Hechos, el Señor nos enseña de que siempre cuando permite llevarnos a lugares diferentes, ya sea que lleve a Alfredo a Guatemala o lo lleve a Sonsonate o lo lleve a los Estados Unidos, siempre que Dios me lleva a un lugar es porque Dios quiere que yo cambie ese lugar con lo que Dios me ha dado, o también Dios quiere que yo cambie con lo que Dios ha puesto en ese lugar. Hay dos razones. Siempre que Dios me lleva a un lugar es para que yo influencie el lugar con lo que Dios me ha dado, o hacer la otra cosa, que es usar el lugar para cambiarme a mí. Por eso siempre que Dios te lleve a un lugar tienes que estar pendiente. O Dios te va a usar a ti para bendecir el lugar, o Dios va a usar el lugar para cambiarte a ti, porque todos necesitamos que Dios nos cambie. Y los lugares en la Biblia son importantes, porque antes de que Dios hiciera a las personas, hizo los lugares. Por eso, si hay alguien aquí que se congrega en esta iglesia solo porque le queda cerca, estás cometiendo un gran error, porque nadie se debe de congregar porque la iglesia le queda cerca. Uno se debe de congregar en una iglesia donde Dios le habla, donde Dios me permite usar mis talentos, donde Dios me bendice, donde Dios me reta, no donde Dios me hable cosas lindas de mí. Para eso tengo a mi mujer, para que me diga que estoy lindo. Aunque esté gordo, ella me dice que estoy flaco. Aunque me porte mal, ella me dice que soy socialito. Para eso tengo a mi mujer. Yo no necesito una iglesia donde me digan que estoy lindo. Yo necesito una iglesia que me digan la verdad, porque si conozco la verdad me hará libre, dice la palabra. Entonces, por favor, hermano, si usted se congrega porque aquí le queda cerca, usted está cometiendo un gran error. Usted tiene que estar en la iglesia donde Dios te hable y donde Dios te rete. Ahí congregate, bandido. He dicho. Gloria a Dios. Jesús había caminado con los discípulos por ¿cuántos años caminó? 3 años, ¿verdad? 3 años y medio caminó. Pero Jesús ahora ya no estaba con los discípulos, ahora estaba en los discípulos. Y cuando el Señor está en mi vida, pues los discípulos, qué interesante que los discípulos pudieron hacer más con Dios adentro que con Dios con ellos. Por eso es de que el Señor les dijo, ahora que yo me voy, ustedes harán cosas mayores. Claro, porque el Señor iba a estar ahora en el trono, respaldando lo que tú digas y respaldando lo que tú haces. Por eso es bueno que tú, cuando te pares a dar tu discipulado, a dar tu célula, a dar tu grupo en la casa, cuando tú abras tu boca, tú tienes que saber que el Señor ascendió para respaldarte. Por lo tanto, no tienes que abrir tu boca con temor, tienes que abrir tu boca, claro, habiendo estudiado antes y habiendo orado antes, tienes que saber que el Señor existe en el cielo para respaldar lo que tú hagas en la tierra. Por lo tanto, el perfecto amor, que es Cristo, debería de echar fuera todo temor. Así que abre tu célula, comparte la palabra con la gente de tu empresa, porque Dios ya no está con nosotros, ahora Dios está en nosotros. Y por eso es de que el libro de los Hechos tiene un montón de cosas cardíacas tremendas que el Señor hace, porque ahora los discípulos, a pesar que ya no estaban con Dios, ahora Dios estaba dentro de ellos. Dios no gasta poder enviándome a lugares donde yo no voy a ser efectivo. Dios no nos envía a lugares donde Dios no te va a respaldar. Si Dios permitió que llegaras a ese lugar, algo tiene Dios, o para la gente o para ti. Después de irte vas a saber, no hice nada para la gente, pero Dios me cambió a mí, Dios me habló. No tienes que afligirte si Dios no te usó. Cuando Dios no te usa, te madura. Repito otra vez, cuando Dios no te usa, te madura. Cuando Dios no te usa, te hace crecer. Cuando Dios no te usa, te reta a hacer otras cosas. No todo el tiempo Dios quiere usarnos. Hay veces que Dios quiere madurarme. Eso lo voy a repetir otra vez. No todas las veces Dios quiere usarme. Hay veces que Dios quiere que yo aprenda. Por eso es de que hay veces que nos está usando y hay veces que nos mete a pruebas, como lo que acabamos de leer. Dios usaba a Pablo, pero hay veces que en lugar de usarlo lo metía a la cárcel y estaba ahí por varios días. Lo usaba para bendecir gente, pero lo metía a las cárceles para bendecirlo a él. Las cárceles son para mí.
Cuando salgo de la cárcel es porque me toca trabajar con la gente y ser usado por Dios, pero cada vez que Dios me mete en una cárcel, cada vez que Dios permite problemas en la casa, un niño enfermo, que me quiten el trabajo, Dios está trabajando en mí. Hay cosas que Dios quiere arreglar en mí. No importa que ya venga a la iglesia, no importa que ya diezme, que ya ofrende, no importa que yo me porte bien con el pastor Maravilla. Hay cosas que hay en mí que Dios quiere cambiar, que Dios nos dio humildad para reconocer que hay cosas dentro de nosotros que Dios necesita cambiar, y hay algunas que son urgentes. Cosas en mí, inseguridades, complejos, arrogancias. Hay veces que se nos mete el diablo y pensamos que somos mejor que otra gente. Yo oro más que la hermana. Por si tú alguna vez piensas, mi hermanita linda, tú tienes una legión de demonios. En el momento que tú te sientas mejor que otro, ya tocaste al mundo, por lo tanto tocaste al diablo y por lo tanto no estás tocando a Dios. En el momento que tú te creas mejor que otro, estás lejísimos de Dios. Cuando estás cerca de Dios, el único grande es Él. Y todos los demás, prediquemos o no prediquemos, todos somos iguales delante del Señor. Sea que te llames Tomás o Judas, todos somos uno delante del Señor. Por eso, por si hay alguien aquí que se está creyendo más que otro, allá atrás está el cuartito de exorcismo. Ah, no, pero ustedes son evangélicos, ¿verdad? Liberación. Ok. Tremendo. O sea, de los peores ataques que el diablo va a enviar contra mi vida es la arrogancia. Porque Dios puede tratar con el adúltero, pero no con el arrogante. A ese lo ve de lejos. Dios puede tratar con el mentiroso, pero no con el arrogante. Dios puede tratar con el que no diezma, que es un ladrón, pero no con el arrogante. El arrogante nunca, Dios, ni Dios te puede cambiar, por si hay algún arrogante aquí. Ni Dios. Dios no trata. Por eso los fariseos eran arrogantes, y su arrogancia vino como consecuencia de saber mucha Biblia. Porque cuando tú estudias la Biblia sin la ayuda de aquel que la inspiró, que es el Espíritu Santo, cuando tú estudias la Biblia sin el Espíritu Santo motivándote, te causa arrogancia en lugar de humildad. Cuando yo estudio la Biblia con el Espíritu Santo, me causa quebrantamiento. Me causa, la Biblia, cuando yo la estudio con la ayuda del Espíritu Santo, me lleva a la persona de aquel que la inspiró, que es Dios. Si tú estás estudiando la Biblia, pero no te lleva a la persona que la inspiró, la estás estudiando mal. Porque la Biblia es lámpara a mis pies. ¿Para qué? ¿Para qué es lámpara a mis pies? Para que yo llegue donde está la persona de Dios. Para eso es la Biblia. La Biblia no es para decir, ay, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Santísima Biblia. No. Es Trinidad, no es cuadridimensión la cosa. Entonces la Biblia no la adoremos, pero sí estudiémosla y usémosla como mapa para llevarnos a la persona de Dios. Entonces hay gente que estudia la Biblia y les causa arrogancia. Por eso yo cuando estudio la Biblia, trato de orar y estudiar. Queremos mantenernos equilibrados, oremos y estudiemos. Nunca nos metamos solo a orar porque nos convertimos en gente religiosa y fanática y mística. Pues el equilibrio es orar y estudiar la Biblia y vamos a estar equilibrados. La gente que solo ora y nunca lee la Biblia, miran demonios por todos lados. Hermano, usted estornudó, todo espíritu demoníaco de estornudo fuera. La gente que solo ora y nunca lee la Biblia, todo es demonio. El niño se cayó. Te reprendo, diablo, que botaste a mi hijo. ¿Dónde está Satanás? No, se tropezó con una cáscara de banano su hijo. Entonces, importante palabra y oración. Entonces viene Dios y lleva a Pablo a tener impacto a ese lugar. Pero le sale esta chica. Siempre que Dios me está usando, siempre hay estorbos. Dios permite que esta chica empiece a molestar al que está revolucionando la ciudad. El apóstol Pablo y sus amigos están revolucionando la ciudad. Siempre que tú estás provocando cambios, siempre el diablo envía a sus enviados, a sus emisarios. En este caso fue una chica, ha de haber sido linda la chica, era divina, dice la palabra, y ha de haber estado bien poseída porque adivinaba bien.
porque dice que le traía muchas ganancias a sus amos. Entonces era buena adivina. Hay adivinos que nada que ver. Allá en Washington hay un periódico que se llama el Washington Post, y tenemos la versión en inglés y la versión latina, y en la versión latina tenemos como 4 hojas del periódico donde se anuncian todos los que leen la mano, todos los brujos, y hay como 4 páginas solo de eso, donde dice: si usted es feo y no encuentra con quién casarse, venga aquí con doña Tula, que nosotros vamos a amarrar a esa mujer que a usted le gusta. Y no, literalmente dice: se arrastrará detrás de ti después de que nosotros te hagamos tu trabajito. Es bien chistoso. A veces yo me pongo a leer solo para reírme un rato, pero han de haber algunas que pegan, porque le cuento que sí hay brujos, ya de veras, hermano, que trabajan de la mano del diablo. Esta era una de esas, que era bruja buena. Y lo tremendo es de que a pesar de que era bruja, a pesar de que era sierva del diablo, decía cosas de Dios. Porque dice que cada vez que Pablo pasaba por la calle, salía ella y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, escuchen lo que ellos... Qué raro, o sea, sierva del diablo diciendo cosas verdaderas, porque no era mentira lo que estaba diciendo. Pero Pablo sabía, él mismo escribió que hay que discernir no lo que la persona dice, sino hay que discernir lo que el espíritu de la persona. Porque tú me puedes decir todas las veces que yo vengo aquí: pastor, que Dios le bendiga, bienvenido, es Ministerios en Espíritu y Verdad, le da la bienvenida, pastor. Pero yo puedo, a pesar de que tú me estés diciendo cosas bonitas, yo puedo discernir que tú estás endemoniado, de que tal vez tú me estás diciendo eso para provocar orgullo en mí. Porque recuérdate que Pablo estaba siendo usado para transformar toda la ciudad. Pablo está en Filipos, y como resultado de su ministerio, la iglesia de Filipos va a ser inaugurada, va a ser fundada. Recuérdate que la iglesia de Filipos fue tan grande que le escribieron hasta una carta. La carta a los filipenses se dio a causa de lo que Pablo estaba haciendo aquí. Y como Pablo estaba trabajando para Dios, Dios seguramente permitió que esta chica lo perturbara. Siempre que estoy siendo efectivo, el diablo llega. Cuando el diablo nunca te friegue, seguramente tú no sos muy efectivo para expandir el reino de Dios. El diablo siempre nos ataca cuando estamos siendo efectivos. Lo vamos a decir otra vez: el diablo siempre nos ataca cuando somos efectivos. Y seguramente creo que esta chica quiso provocar arrogancia y orgullo en Pablo. Tal vez cuando Pablo pasaba, ella pensaba de que Pablo iba a decir: es cierto, somos siervos del Dios Altísimo. Qué bueno, qué bueno. Sube tu voz, mujer, porque es cierto. Según ella, iba a provocar que el apóstol Pablo se llenara de orgullo. Porque si él se llenaba de orgullo, el Espíritu Santo ya no iba a fluir a través de él. Y si no fluía a través de él, la iglesia de Filipos nunca se hubiera abierto. Pero Pablo, mire, se volteó. Dice: esta está diciendo algo que es verdadero, pero algo apesta en esta mujer. Y se acercó a ella. Y usted sabe lo que pasó. Le dijo: mujer, en el nombre de Jesús. Y reprendió el espíritu, y la mujer fue libre. Y qué tremendo, ahora, qué tremendo que al ser liberada, en lugar de que los dueños de la mujer dijeran: gracias porque liberó a nuestra... Se enojaron con él. Y usted sabe de que lo que ellos hicieron provocó de que Pablo y Silas terminaran en la prisión. Por un lado estaban siendo revolucionarios, por otro lado estaban haciendo huir al diablo, por otro lado estaban bendiciendo la ciudad, y por otro lado la estaban agitando. Yo no puedo bendecir gente y no caerle mal a otros. El problema de nosotros, hay veces que Dios no nos puede usar porque queremos quedarle bien a todos. Y hasta Pablo, hasta Jesús predicaba y la gente era bendecida, miles lo seguían, pero había un grupito que crujían los dientes y deseaban matarlo. A Jesús predicaba mejor que tú y yo juntos. Y había gente que crujía los dientes.
Está bien que yo cruja los dientes porque Maravilla está predicando y ya se tardó 2 horas y no hay modo que termine. Está bien que yo cruja los dientes porque vino el guatemalteco, Querín Meoño, y no hubo fluir de la paz. Está bien que yo me enoje, pero que me enoje cuando Jesús está predicando. O sea, yo tengo que estar poseído para enojarme cuando Jesús predica. ¿O no? Es que es Jesús el que está predicando y aún así les caía mal. Imagínense, pero eso sí, los miles eran bendecidos y había siempre gracias a Dios que los miles son los bendecidos, pero siempre hay un grupito de gente y ten cuidado porque aún en las iglesias llegan gente como esta bandida que te dicen cosas lindas, aún en las iglesias se meten gente que habla lindo, pero afuera de la iglesia son chambrosas las viejas condenadas, hermano. O viejos, porque también hay viejos chambrosos, no solo viejas. En todas las iglesias, tal vez aquí hay una de esas, pero hoy no vino, obvio, ¿verdad? Esa es la que se sienta ahí. No vino la bandida. Que dicen cosas bonitas, pero te dan ñáñaras, ¿verdad? Te abrazan y tu mujer te dice, mira, no estés abrazando a la hermana Emilia porque la veo rara. Y el esposo, ay, una voz tan exagerada. Y tal vez la Emilia te está queriendo robar a tu marido. ¿Sí? Porque hay mujeres que no quieren criar a su marido, quieren ya maridos, esposas, tú sabes los años que te ha llevado criar a tu marido. Sí, porque de 10 mujeres, 10 cuando se casan con un niño que lo tienes que criar. O sea, están tus hijos y tu marido. O sea, lo tienes que criar para que tienes que orar por él. Yo sé que eso no pasa aquí, pero allá en Estados Unidos sí. Y después de criarlo 20 años, ya ahora te casaste con un niño, ahora es un hombre. Y ahora, claro, ahora todas las viejas de Santa Tecla quieren a tu marido después de que tú te fajaste 20 años criándolo. Ah, no, si hay mujeres que quieren ya uno ya formadito para que ellas no sufran, hermano. Por eso tengan cuidado ustedes que ya formaron, chicas, ustedes que ya formaron a su marido, cuídenlo, aunque esté panzón, cuídenlo, porque con todo y panza son codiciables los salvadoreños. ¿Sí? Los chapines no, los salvadoreños sí son. Dice, nada, ¿quién va a querer a mi chorizo? Dice usted. Aunque usted no crea. La verdad agita y enoja. Bendice, pero agita y enoja. La verdad bendice, nos libera, pero a otros los agita y los enoja, como lo que estamos aprendiendo. Entonces, está la bandida, está diciendo cosas correctas saliendo de vidas incorrectas. Gente que habla lo correcto y su hogar es un desorden. La misma Biblia dice, el diablo se viste como ángel de luz. O sea, que no le crea lo que la gente dice. Dios no aprueba lo que la gente dice, Dios aprueba lo que la gente vive. Tú eres lo que tú vives, tú no eres lo que tú dices. Yo no soy lo que yo predico, yo soy lo que yo vivo. Yo no soy lo que yo predico. Cualquier chilingüín puede aprender a predicar. Tú te metes a un seminario bíblico y te enseñan a predicar bonito. O sea, predicar se aprende. Así que no esté todo creído, yo predico. ¿Quién no predica, hermanos? Hasta la burra de Balaam predicó. Hasta Saúl, que era endemoniado, predicaba, hermano. Así que no nos gocemos, no nos gloriemos por predicar, gocémonos por vivir bien. Gózate porque Dios pone, siempre que Él está gozoso contigo, Él pone gozo en tu corazón. Tu gozo interno refleja lo que Él siente por ti. Repito otra vez, tu gozo interno refleja lo que Él siente por ti. Cuando estés así como medio, así como triste, deprimido, créeme que Dios está igual hacia ti. Porque la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Mi espíritu está amalgamado, está unido al de Cristo, es uno. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando tú estás todo deprimido, solo enojado, lo más probable es de que Dios se sienta igual hacia ti. Pero cuando estés gozoso, con paz, alégrate, porque lo más seguro es de que Dios se siente igual.
hacia ti. Ustedes, algunos se quedaron, interesante. Y entonces ahora Pablo lo golpean, los magistrados de la ciudad, en lugar de honrar a este tremendo siervo de Dios, lo entregan a la gente. Porque cuando tienes la presencia de Dios, eres envidia. Mientras más mayor influencia tienes, mientras más gente bendices públicamente, el diablo te ataca más en lo privado. Los que trabajamos para Dios en lo público, nos ataca más el diablo en lo privado. Por eso tenemos que tener cuidado de cuidar nuestros hogares y nuestros hijos. Nosotros tenemos 2 servicios, uno miércoles y uno domingo. O sea que estoy predicando en mi iglesia, predico 4 horas a la semana. Me queda, hay 168 horas en la semana, me quedan 164 horas para estudiar, orar y para cuidar a mi familia. Solo predico 4 a la semana, entonces me quedan 164 para poner horas con mis hijos. Por lo menos chateo con ellos porque viven lejos. Paso tiempo con mi esposa, paso tiempo en la palabra, paso tiempo en la lectura de libros, materiales, diccionarios. Pero solo predico 4. Nunca puedo predicar más de lo que paso con mi familia. Porque la predicación debe de ser ¿cómo se dice? Estoy pensando una palabra en español. Ahorita se me viene una en inglés. Déjenme ver. Mi copa está rebosando. Así dice. La predicación debe de ser el rebalsamiento de lo que yo vivo en mi casa. Porque Jesucristo vivió 30 años en su casa y solo predicó 3. Por cada año que predicó, vivió 10 con su familia. Porque tú no eres lo que eres en la iglesia, tú eres lo que sos en tu casa. Es en tu casa. Cuando yo quiero conocer a alguien, voy a su casa. Y trato de vivir con él por lo menos 7 días. Para más o menos tener idea de quién es la persona. En la iglesia no se conoce a la gente. Porque antes de entrar, el diácono nos reparte nuestras máscaras evangélicas. Ahí viene el otro peleando y agarra su mano y yo, ahí llaman Alfredo. Es en la casa donde somos quienes somos. Y mire qué interesante que Pablo está liberando a la mujer aquí, está siendo usado por Dios aquí, y 5 minutos después lo están apaleando. Eso es lo que nos confunde a veces, que un día Dios me está bendiciendo, salgo bendecido de la iglesia, Dios me está usando, Dios me está tocando, Dios está fluyendo en mí, y cuando llego a la casa me doy cuenta que mi suegra llegó a visitar. ¿No le ha pasado a usted que eres bendecido en un momento? En la mañana eres bendecido y en la tarde se te viene todo el infierno encima. Tenemos que aprender a vivir con la bendición y con la prueba. Y con la suegra. No. Hay suegras lindas como la de Alfredo. La suegra de Alfredo, yo la conozco. Calidad. Yo no sé cómo. El problema no es la suegra, el problema es el yerno. Sí. En lugar de orar por Alfredo, oremos por la suegra. No, estoy bromeando. Qué tremendo. Si yo hubiera sido Pablo, le digo, Señor, acabo de estar liberando a la mujer. Le traje bendición, traje libertad a esta mujer y ahora, ¿cómo me pagan? Siempre la gente no te paga tan bien como Dios. Vamos a decirlo juntos, la gente no paga tan bien como Dios. ¿Listos? 1, 2, 3. La gente no paga tan bien como Dios. A los que más ayudas, te meten el cuchillo en la espalda y terminan hablando mal de ti. Aquí están, mire, logré conseguir una foto. Viajé en el tiempo y le tomé una foto a Pablo y Silas. Que ahora, noten, no es lo mismo la adoración, no es lo mismo los cantos de alguien que no ha sufrido,
que los cantos de un adorador que ha pasado pruebas y Dios lo ha sacado, que ha pasado tal vez por un divorcio, por una lucha difícil, por un cáncer, y después de haber sanado y de haber pasado la tormenta, ahora agarra un micrófono, agarra una guitarra, agarra un piano y le canta al Señor. La alabanza de gente que ha vivido y ha experimentado el poder de Dios es diferente que al que nada más fue al Instituto Canción y después de 6 meses de aprender a dirigir, se para y dirige. Está bien, gracias, muchas gracias, hermano, nos dirigió la alabanza, gloria a Dios. Pero los que han vivido y han sufrido y después cantan, su adoración causa conmoción en el mundo espiritual, causan terremotos, hermano. Por eso los músicos tienen que saber de que si algún día van a pasar de ser músicos a ministros de Dios, la diferencia es de que el músico canta y dirige, el ministro cambia los ambientes. El ministro mientras canta, saúles son liberados y demonios huyen cuando ministra. Ni siquiera está reprendiendo, solo está cantando. La Biblia dice que David ni siquiera cantaba. David solo tocaba el arpa. Solo tocaba. Y los demonios se iban de Saúl. Imagínense si hubiera cantado. Solo con tocar el arpa. Entonces, ahora ¿por qué la alabanza de David era tan poderosa como la de Pablo? Porque David había sufrido. David había sido abandonado por sus papás, sus hermanos se burlaban de él constantemente. A él no lo criaron en su casa, lo escondieron en la montaña porque era hijo de adulterio. David era hijo de adulterio y por eso el papá lo mandó a las montañas para que los vecinos no se dieran cuenta que él tenía otro hijo. Según el barrio, Isaí tenía 7 hijos. Según el barrio. Pero el bandido tenía 8, solo que el 8 era de otra vieja por ahí. Y por eso cuando la señora lo tuvo, a esconderlo a la montaña. Y por eso cuando el profeta llegó, tráeme a tus hijos, claro, hijos vengan, solo 7 trajo. Pero el profeta, gloria a Dios por los profetas, ¿verdad? Porque le dice, ¿estás seguro que solo 7 tienes? Y lo va a haber visto a los ojos, ¿estás seguro que solo 7 tienes? Y a un verdadero profeta tú no le puedes mentir porque te parte en 2 con la palabra. Y le dijo, ahí fue donde él y empezó. No fue la chilindrina, fue ¿quién? Isaí, el que inició que Dios nos haga como Pablo, hermano. Si tan solo Alfredo hubiéramos sabido que las pruebas que hemos vivido en los últimos 20 años es porque Dios quiere darle peso a nuestra alabanza. No nos hubiéramos amargado tanto. No hubiéramos estado, ¿y por qué en el hospital, Señor? ¿Y por qué el accidente? Es porque quiero darle peso a lo que tu boca habla, hermano. Lo que mi boca habla tiene peso cuando yo he vivido y he visto la mano de Dios en mi propia vida, no cuando he leído libritos de lo que Dios ha hecho en otros. Es bueno leer lo que Dios ha hecho en otros, pero Dios no transfiere sufrimiento. El sufrimiento tiene que ser personal. El sufrimiento es la manera en que Dios hace que yo sea sensible a su presencia y al dolor de otros. No sé si te has dado cuenta que cuando compras un carro, compras un Toyota Corolla. ¿Hay Corolla aquí? Compras un Toyota Corolla, ya te has dado cuenta que antes de tenerlo tenías un Hyundai Sonata o un Hyundai Elantra. Y por todos lados mirabas Hyundai Elantra, porque tú manejabas un Hyundai Elantra. Cuando manejas un Hyundai Elantra, los Elantra hasta en la sopa de gallina te sale el Hyundai Elantra. ¿Sabes que sí? Y ahora acabas de comprar un Toyota Corolla y tienes una semana y empiezas a ver Corollas por todos lados también. Así es con el sufrimiento. Cuando yo soy expuesto al sufrimiento, de repente empiezo a ver sufrimiento en todos lados. El sufrimiento me hace sensible. Por eso es de que yo no voy a orar hoy, Señor, libra a tu pueblo del sufrimiento. No, yo voy a pedirle al Señor que te haga madurar en el sufrimiento, porque el sufrimiento no es una opción. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción.
Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Pero no, hay gente que dice, Señor, quítame el problema. Y el Señor dice, ¿me estás pidiendo que quite lo que yo ordené para ti? ¿Me estás pidiendo que quite lo que yo quiero usar para quebrantar esa arrogancia que tenés, cabezón? ¿Me estás pidiendo que te saque de la prisión donde vas a experimentar mi gloria y donde muchos van a ser libres? Nota que Dios me lleva preso para que otros sean libres. Repito otra vez, aunque no aprendas nada, por lo menos aprende esto hoy, hermano. Si Dios me mete preso, es para que otros sean libres. Porque Pablo decía, yo no andaba acostándome con viejas por ahí, yo no andaba drogándome, yo no andaba emborrachándome, yo estaba haciendo la obra del Señor. Por lo tanto, ahora que estoy en la cárcel no es consecuencia de lo que yo estaba haciendo. La cárcel no es cosecha de lo que yo sembré, pero estoy en la cárcel. Por lo tanto, Dios va a sacar gloria del lugar donde estoy. Eso es lo bonito de no vivir en pecado. Todos aquí pecamos, pero es muy probable que nadie aquí viva en pecado. No es lo mismo ser pecador como tú y yo, que somos pecadores, aunque usted no diga, todos somos pecadores. El apóstol Pablo dijo, de todos los pecadores del mundo, yo soy el primero, dijo el apóstol San Pablo. Somos pecadores, le fallamos a Dios. Si no le fallamos de palabra, le fallamos de pensamiento, y si no de pensamiento, le fallamos de hecho. Todos somos pecadores. Pero vivir en pecado, esa es otra cosa. Vivir en pecado es cuando la palabra me dice, no vivas con una mujer con la cual no estás casado. Yo digo, Señor, ya leí, pero voy a vivir de todos modos porque, Señor, está bien buena esa vieja, Señor. Y entonces, o sea, decides vivir a pesar de que sabes que lo que estás haciendo es malo. Eso es vivir en pecado. Conozco la palabra, pero decido no obedecerla. Eso es vivir en pecado. Entonces, cuando yo vivo en pecado, todo lo negativo que me pasa aquí, yo digo, estoy cosechando lo que sembré. El que siembra para la carne, cosecha muerte. Pero ¿qué tal cuando tú vives bien y te pasa esto? Entonces tú dices, eso es lo bonito de no vivir en pecado, porque cuando pasa un accidente, entonces en lugar de ponerme aquí, en lugar de amargarme, tú vas a usar esto para tu gloria, Señor. Repito, para tu gloria, no para mi bien. Tenemos que llegar a un momento de madurez, mis queridos hermanos, donde nos amanezca que Dios no nos puso en esta tierra para darnos 2 carros, 3 casas y un chucho. Algún día, ojalá, a mí me llevó casi 40 años entender de que yo no estoy vivo para que Dios me dé 3 casas y que me dé vacaciones en París. Y yo ya entendí que yo nací para Él. Me llevó 40 años, ojalá que a ti te lleve menos. Que yo nací para que a cualquier lugar donde Dios me lleve, yo sea de influencia, de bendición. Yo sea de bendición para la gente donde Dios me lleva. Dios no está interesado en mi bienestar, Dios está interesado en su gloria y en la expansión de su reino. Ojalá que se te meta eso, hermano, porque yo tengo miedo y me daría tristeza de que el diablo te haya dibujado en tu mente y en tu corazón un estilo de vida que Dios nunca te va a dar. A mí me daría tristeza. Esposas que ya se dibujaron una casa que Dios jamás te va a dar. O los esposos, empresas que Dios nunca te va a confiar. Porque tú no estás aquí para lo tuyo, tú estás aquí para lo de Él. Y por eso nuestro gozo viene cuando estamos caminando en lo de Él, cuando Dios me usa para bendecir gente. Hermano, cuando somos de Él, hasta en las cárceles nos usa el Señor, hermano. Si no, preguntémosle a José. ¿Se acuerdan José de Egipto? En la cárcel estaba. Y a cualquier lugar donde Dios llevaba a José, terminaba de líder, hermano. Allá en Jayaque hablamos de Pablo también, pero Pablo andaba en una tormenta, ¿verdad? De eso hablamos, Pablo en la tormenta. Y Pablo no era el capitán, pero todo el mundo le hacía caso a Pablo.
Tranquilos, no, ahora dejen de ayunar, ahora hora de comer, y todos le hacían caso a Pablo, y Pablo era prisionero en el barco y todo el mundo le hacía caso a él. Porque cuando eres el ungido de Dios, toda la gente sabe que Dios está contigo. Así debería ser en la empresa donde trabajas. La gente debería de saber que tú eres la cristiana, que tú eres la que ora y Dios se escucha. Tú oras y el cielo se abre. Tú y yo deberíamos de ser Pablos, hermano. No tenerle miedo al lugar donde estamos, sino más bien agradecerle al Señor que a pesar de los lugares, nosotros podemos abrir el cielo con una oración o con una canción. Yo puedo abrir el cielo y yo puedo abrir puertas con lo que yo digo, con lo que mi boca dice y canta y ora. Yo puedo causar terremotos. El terremoto no lo causó Dios, el terremoto lo empezó Pablo con su boca. Con lo que yo digo, traigo demonios o traigo terremotos, hermano. La Biblia dice, Proverbios capítulo 8, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Los demonios no pueden llegar si yo no los invito con chambres. ¿Quieres demonios en tu casa? Chambrea. Critica a la gente y tu casa va a ser un nido de demonios y de enfermedad y de pobreza. Dame un chambroso y yo te doy a alguien que no le alcanza la plata. El 27 del mes ya está que no le alcanza. Tiene que echarle agua a la sopa para que alcance los 3 días que faltan. De los pecados que más pobreza traen a la gente es el chisme. Algún día vamos a hablar del pecado del chisme. Gente chismosa nunca tienen plata, porque la Biblia dice que la lengua detractora se empobrecerá, dice el libro. Tú no puedes orar, tú no puedes bendecir lo que Dios no bendice, mi querido Alfredito. A menos que quieras ser como Lucifer, de decir, yo voy a hacer a Dios a un lado y yo me voy a poner en lugar. Ese fue el pecado de Lucifer. Cuando yo oro por alguien que voluntariamente está haciendo daño a la iglesia, yo le estoy diciendo a Dios, yo sé que tú no bendices esto, Señor, pero yo lo voy a bendecir. Nunca hay que orar por la gente chambrosa, hay que decirle, cambie, hermano. Cuando cambie su actitud, yo la bendigo. Por eso es de que la gente nunca cambia, porque estamos los pastores orando por la gente, hermano, que está dividiendo la iglesia. Aleluya. He dicho, yo sé que todos están así, oh my God. ¿Sí? El diablo sabe que la alabanza, mire qué tremendo, la gente que más alaba es la gente más próspera. La gente que alaba cuando está en el hospital, te alabo, Señor. Estoy enfermo, pero te alabo. Estoy enfermo, pero tú sí. Yo estoy en la cama, pero tú estás en tu trono, Señor. Yo tengo cáncer, pero tú tienes sanidad en tu mano, Señor. Esa es la gente a quien Dios bendice. Y lo tremendo es de que no solo te bendice a ti, lo que tú cantas afecta a la atmósfera. Porque dice que el que cantaba era él, pero todos escuchaban. Todos estaban siguiendo las canciones. Y dice que de repente, terremoto. Y ahora recuérdese, terremoto en la cárcel. La gente miró por la ventana y todos los edificios de alrededor estaban de pie. Solo la cárcel era la que se vino abajo. Y dice la palabra que el carcelero los metió a no sé si leíste, los metió en la cárcel de hasta el fondo, o sea, en la más oscura. Y ahí estaban. Y dice que cuando causó el terremoto, qué buen carcelero, estaba dormido el carcelero. Y cuando vio que todas las puertas se habían abierto, lo primero que hizo fue agarrar su espada. Nota que el terremoto que causó libertad a muchos hace que el carcelero se quiera matar. Lo que causa vida en unos, causa muerte en otros. Si Pablo no le dice, si el Espíritu Santo no le dice a Pablo, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, Pablo, el carcelero se va a matar, el carcelero se va a matar. Y entonces Pablo dijo, no te mates, porque recuérdense que estaba oscuro. O sea que Pablo no vio cuando el otro agarró, primero porque el otro estaba en la entrada y Pablo estaba en la prisión de hasta adentro. Entonces fue el Espíritu Santo el que le reveló a Pablo, grítale que no se mate. Y Pablo rapidito, no te mates.
Y él dijo, ¿cómo sabe que me voy a matar? Sí estaba con la espada. ¿Cómo sabe que me voy a matar si está oscuro? Y él está hasta allá adentro y yo estoy aquí. Entonces él dijo, este hombre es de Dios. Porque ya estaba, así como los japoneses. Se van los japoneses cuando se matan, no sé cómo se llama eso, se me olvida. ¿Cómo? ¿Hayakiri? Harekiri, Hare Krishna, ¿cómo es? Harekiri. Ahí estaba como un japonés. Así, ¡oh! Ya venía para abajo y de repente, ¡no te mates! Y tira la espada y enciéndele. Y pide, dice, después de que se iba a matar, dice que pide que enciendan la luz. Entonces estaba oscuro. Y no se mata, inmediatamente va y se postra ante aquellos que hace 12 horas los había apaleado. El que te estaba apaleando ahora se postra delante de ti. Los que hablaban mal de ti se van a postrar y van a reconocer que Dios está contigo. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque los que más te han fregado son los que van a reconocer de que Dios está contigo. Y Dios no los va a bendecir a ellos hasta que tú ores por ellos. Si no, pregúntale a Job. ¿Se acuerdan los que hablaron mal de Job? Y Job, Señor, ya perdónalos. Y el Señor dice, no, hasta que tú no ores por ellos, van a seguir igual. Hay gente que hasta que tú y yo no oremos por ellos, hermano, tú pidiendo, Señor, perdóname. Y el Señor dice, no, ve con mi siervo que ore por ti. Porque fue él al que fregaste. Por eso hay gente que piden perdón a Dios y Dios no los perdona. Porque no es Dios. Es a quien fregaste que tiene que orar por ti. Pastor, yo pido perdón y no me siento perdonado, pastor. Es porque no te han perdonado. Créeme que cuando Dios te perdona, te sientes perdonado, sientes paz. Así que por si no te sientes perdonado, es muy probable que vas a tener que ir a hacer lo que hizo el carcelero, a humillarte delante de aquel a quien apaleaste, hermano. Ustedes ahora reconocen por... Tremendo, ¿verdad? Ay, Señor, ojalá que alguien esté agarrando algo para su matate. No dejaron que sus circunstancias dictaran su alabanza. No tengo que dejar que mi circunstancia, viendo esto, no tengo que dejar que mi circunstancia dicte mi alabanza. No tengo plata, pero tengo alabanza. Entraré por sus puertas. Con acción de gracias por sus puertas. Si con alabanza entro, con chambre me salgo de la presencia de Dios. Si la alabanza me mete a la dimensión donde el poder de Dios se manifiesta, el chambre me saca de la atmósfera donde el poder de Dios se manifiesta. El chambre es la antítesis de la adoración. ¿Cuántos pueden decir, Señor, estoy enfermo? Pero tal vez si hay alguien enfermo, estoy enfermito, pero te voy a alabar. Estoy enfermo, pero voy a ir a la iglesia. Tengo pereza de ir a la iglesia, pero voy a ir a la iglesia. Esa es la gente que produce terremotos. Y recuérdate que no es lo mismo que yo empuje. Déjenme verle ahora. Tengo 5 minutos. No es lo mismo que yo empuje ¿cómo se llama este pedestal? Este atril. No es lo mismo que yo lo empuje y se caiga, a que Dios mande un terremoto a este edificio y que conmueve. Un terremoto es cuando las placas tectónicas que nadie puede ver, pero están bien abajo, es cuando esas placas tectónicas se mueven, entonces causa un terremoto en lo que está arriba de la superficie, pero en realidad el terremoto está abajo. Los terremotos son cuando Dios conmueve los fundamentos de mi vida y ese terremoto interno, invisible, causa que las cosas que no están bien amarradas en la superficie se vengan abajo. Dios va a sacudir nuestras vidas con terremotos, pero va a sacudir los fundamentos. Los fundamentos de tu vida es tu fe, tu familia, tus finanzas, las cosas que son pilares. Dios las va a sacudir porque Hebreos dice, y todo lo que sea sacudible será sacudido, dice. Dios va a sacudir tu fe.
Cuando tengas trabajo el domingo y te diga, mire, si trabajas el domingo, te vamos a pagar 200 más al mes. O puedes decidir solo de lunes a sábado. Dios está sacudiendo tu fe a ver si decides 200 pesos más o vas a abandonar la iglesia para siempre. Siempre cuando hay decisiones así, es Dios sacudiendo tu fe para que tú te des cuenta qué tan cristianito sos. Sí, los terremotos no son para que Él vea, Él ya sabe. El que necesita saber cómo está mi fe. Y solo te doy 3 fundamentos. 3 pilares de tu vida son tu fe, tu familia y tus finanzas. Dios te va a permitir. Hay hombres aquí que tal vez no hemos pecado porque no tenemos con quién. Pero Dios va a permitir que un día te salga alguien por ahí cuando tu esposa no esté y va a ser momento de terremoto para ver qué hay, para ver si aquello que está sobre la superficie es verdadero o es puro cuento. Los terremotos evidencian la verdad. Y termino con esto. Lo tremendo es de que se vino el terremoto. Mire, oraban y cantaban. Viene el terremoto. Se rompen las cadenas. Y de último, se abren las puertas. Mire todo lo que causa lo que tú oras y lo que yo oro. Lo que tú cantas y lo que yo canto. Hace que se venga el terremoto. Lo que antes estaba escondido sale a la luz por el terremoto. Se rompen las cadenas y se abren las puertas. Ahora, cuando se abren las puertas, yo estoy en la prisión y se abre la puerta, lo natural es salir corriendo. Porque estoy en la cárcel y de repente un terremoto, digo, este es Dios. ¿Qué quiere que yo sea? Libre. Así que, carcelero, chao, goodbye, sayonara, nice to see you, chao. Y me voy. Pero Pablo y todos se quedaron ahí. O sea que lo que Pablo tenía causó tal temor de Dios en la gente que cuando ya había posibilidad de irse, todos se quedaron ahí, como esperando. Pablo, ¿qué hacemos? Tú di la palabra y nosotros, hermano, Pablo se había echado en la bolsa a los prisioneros y al carcelero. Porque cuando Dios está contigo, hermano, la gente reconoce que lo que tú dices se hace. Por eso nosotros, los ministros de Dios, yo no reúno a mis diáconos y a mis líderes ahora en el 2020. ¿Y qué piensan ustedes que debo de predicar? ¿Qué piensan ustedes que debo de hacer? No, yo me paro frente a mis líderes y les digo, esto es lo que Dios me habló para el 2020. Vamos a abrir una iglesia en Los Ángeles, vamos a seguir apoyando, vamos a ir a Bolivia, vamos a ir a Perú, vamos a abrir, y les digo lo que Dios me dijo. Y ellos apoyan la visión que Dios me da, porque la visión Dios no se la da a un grupo de diablóconos, Dios se la da a un líder. Y si tú crees en esa visión, entonces tú apoyas. Por si estás pensando que en el 2020 Alfredo venga y diga, hermano, mire, les quiero presentar este plan. Por favor, ruego su aprobación. No, hermano. Los Pablos de Dios presentan y ustedes son los bendecidos, hermano. Pablo es el que decide y todo el mundo estaba libre. Y Pablo, ¿ya termina? Pablo viene y dice, Señor, este lugar se me está abriendo la puerta para que me vaya, pero en mi corazón siento que tengo que hacer algo más. Y usted sabe que después vino él y el carcelero aceptó al Señor, él y toda su familia. ¿No será que hay veces que Dios va a permitir que te ofrezcan un sueldo mayor? O sea, van a haber veces que Dios te va a abrir la puerta para que salgas y Dios te va a decir, ni se te ocurra moverte. Porque es aquí donde te quiero.
¿No será que van a haber veces, Alfredo, que nos van a llamar de Houston y mira, aquí tenemos una iglesia que ahorita no tenemos pastor, y tenemos 500 miembros, le ofrecemos $7,000 de sueldo mensual, hermano, pero por favor venga, necesitamos un pastor, y cuando yo tengo una oferta se me está abriendo la puerta. Pero eso que el hecho, termino con esto, el hecho de que se te abra la puerta no significa que Dios te quiere en ese lugar. Por eso, qué tremendo, ¿verdad? Yo le diría, Señor, si me quieres aquí, por favor, que nunca se abran las puertas. El Señor, no las voy a abrir para ver si te mueves por lo que ves o te mueves por la voz interna que yo he puesto dentro de ti. Le digo esto por si por ahí aparece un trabajito con más. Hay veces que Dios nos lleva a lugares no para que ganemos plata, sino porque somos de bendición para el jefe y para la empresa y somos de influencia para nuestros. No vale la pena 200 pesos más, donde Dios no me va a usar. No vale, hasta ni 500 pesos más vale la pena. Mejor con el tiempo que tienes para tus hijos, para tu familia, aunque no puedas tener más plata, pero tienes más bendición. Otra vez, aunque no tengas más plata, pero es que aquí en El Salvador hay veces que la gente prefiere la plata que la bendición. ¿Qué me importa que no vea a mis hijos? Ay, que la abuela los críe. Mejor bendición que plata, hermano. Un día tenemos y otro día no tenemos. Así que eso era lo que yo le quería venir a compartir, de que las prisiones y los terremotos de la vida son para que tú y yo bendigamos a más gente, hermano. Eso sí, nos toca sufrir, sí, porque alguien tiene que pagar el precio para que otros sean bendecidos. Tu dolor, mire, si alguien ha sufrido en esta vida, de los que estamos aquí, Alfredo. Pero tu dolor, Alfredo, bendición para muchos. Pero alguien tenía que pagar el precio. Dios no le confía cosas que le confía a Alfredo, porque no todos han sufrido lo que Alfredo ha sufrido. Nadie puede leer la Biblia como él y nadie la puede interpretar como él, porque él ha pasado cosas que le permiten estar a otro nivel de revelación donde otros pastores nunca llegarán. Por eso es de que mientras más sufrimiento hay, más sensibilidad habrá para lo divino, hermano. Así que no tengas temor a tu prueba, a tu prisión. Una pregunta, ¿qué te está limitando hoy? O sea, ¿qué prisiones hay en tu vida ahorita? Financieras. Ayer mi esposa fue a emergencias en el hospital. Yo estoy aquí en Salvador y mi esposa en Washington. Y me dice, fíjate que estoy en emergencias porque mi espalda me dolía mucho y me asusté y me vine. Y ella sufriendo allá y yo predicando aquí. Y no podía agarrar el avión. Le dije, mi amor, decime qué pasó. Y gracias a Dios, sus riñones todo bien. Un espasmo en su espalda y gracias a Dios ya está mejorcita, tomando medicina. Pudo haber Dios sanado a mi esposa para que yo no me preocupara aquí y tuviera más fluir o más libertad para predicar su palabra. Sí, pero no lo hizo. Porque Dios quiere que yo aprenda a hablar su palabra, aun cuando hayan problemas en mi vida y en mi familia. Así que pidámosle al Señor, amado hermano,